Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos has dado, Señor, por esta reunión que estamos aquí llevando a cabo, Señor, en tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor, y que sea quien imparte la palabra, Señor. Que cada mensaje que se dé en este púlpito, Señor, sea proveniente de ti, Señor, y que sea para edificación para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a... La predicación que tenía la semana pasada la descarté en lugar de una nueva, porque prácticamente todo lo que dio mi mamá la semana pasada era lo que yo iba a predicar. Así es que dije, voy a dar un mensaje diferente, ¿no? Y entonces el Señor pues me movió a hablar sobre lo que es la duda en el ser humano. Curiosamente, yo creo que todos pasamos en alguna etapa de nuestra vida por la duda, ¿no? A veces vemos la duda como si fuera algo negativo, y la Biblia sí lo recalca como ser algo que no es a veces agradable a los ojos de Dios, porque eso implica que nosotros estamos desconfiando de nuestro Creador, pero no siempre es así. Inclusive si nosotros pensamos en que o nosotros entendemos que somos una creación de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, y esta emoción que tenemos y que cargamos en nuestra vida, que se llama duda, no la debemos de siempre ver como algo negativo. Yo creo por el hecho de que nosotros con el tiempo nos han dicho, si dudas es que no tienes fe. No necesariamente es así, y es importante entender la diferencia entre falta de fe y la duda. Inclusive si nosotros leemos Marcos 9:24, bien interesante cómo sucede. Marcos 9:24, estaba el Señor Jesús ahí sanando a un muchacho, y dice el padre, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Como que es medio contradictorio, ¿no? Que tengas una persona que está frente del Señor Jesús, está viendo todos sus milagros, y luego dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A ver, ¿cómo está eso, no? Dice, o cree o no cree. Y sin embargo, tenemos que entenderlo de acuerdo a los principios bíblicos, que la incredulidad o la duda en el hombre es parte de la naturaleza humana. ¿Y cómo es que llegamos a eso, a ese punto de tener duda? Hace ratito que estaban orando por nuestra hermana que tenía cáncer, estaba yo sentado allá y veía un niño en el otro extremo del salón, que cuando dijeron levanten las manos para orar, levantó la mano, como si nada. ¿Han visto a los niños cuando oran o cuando les dicen que oren? ¿Alguna vez han visto alguna pista de duda en un niño? ¿Verdad que no? Los niños casi siempre les dices, gracias, si les dices, si tú oras, esto va a suceder, y los niños te creen. Pero ¿cómo es que el adulto ya la mayoría de las cosas que les cuentas ya no las cree? Y eso es por la mala experiencia que tuvieron al crecer. Si tú a un niño le prometes algo y no se lo cumples, lo único que estás haciendo es sembrar en el niño incredulidad. Para cuando llegue adulto ha pasado por tantas decepciones o por tantas falta de promesa que ya no cree nada. Ese es uno de los problemas muy grandes que hay, inclusive en México, y lo vemos ya en la política, ¿no? Ya que pasaron las elecciones, ya podemos hablar un poquito más de manera más libre, ¿no? Que la gente vota por alguien y dice, no, ¿para qué si todos son iguales? Eso es incredulidad, o eso es una duda. Pero ¿por qué llegamos a ese extremo? Porque la vida nos ha tratado de tal manera que ya no creemos nada. Sin embargo, un niño sí cree. De chico, cuando mis niños estaban chicos, una de las cosas que siempre hablábamos mi esposa es nunca prometerles algo que no les vamos a cumplir, porque simplemente lo único que haces es crear duda en la vida de un niño. Para cuando crece ya no cree nada.
Entonces la incredulidad es parte de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque hemos sido educados, por llamarle de una forma, a pensar y sentir así. Sin embargo, no es lo que quiere el Señor, y por eso este papá decía: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y ahí me imagino a este hombre que vivía en la tierra de Israel, como parte de la naturaleza del pueblo de Israel siempre era la incredulidad. Cuando estaban el pueblo de Israel cautivo en Egipto, ¿qué era lo que esperaban? Que fueran liberados de la esclavitud. Es que nos prometió el Señor que un día íbamos a ser liberados, y ya no creían. Si ven la historia del pueblo de Israel en Egipto, ya llegó el punto en que ya no creían que iban a ser nunca liberados. Ya por fin, cuando fueron liberados, salen al desierto y ya tampoco creían, después de haber visto todas las plagas y todo lo que pasó. ¿Qué seguían pensando? ¿O cómo seguían sintiendo? Incredulidad, sentían duda. Y decían: ¿nos habrá llevado en el camino correcto? ¿Estaremos mejor ahorita que lo que estábamos en Egipto? ¿No deberíamos de regresar? Porque creó lo que es la naturaleza del hombre, creó esa duda. Por eso le dice, inclusive el Señor le dice al pueblo de Israel, que toda esa generación que estaba ahí no iba a entrar a la tierra prometida, porque no creía. Porque el Señor entendía esa parte de la psicología humana, de que si crecen con duda e incredulidad es muy difícil quitarla. Por eso decía: la generación nueva, prácticamente decía, la generación nueva que vaya a entrar a la tierra de Israel va a ser una generación con fe. Entonces por eso es que vemos a este hombre y dice: creo, pero ayúdame incredulidad. Imagínense la parte de la educación del pueblo judío en los tiempos y hasta ahorita, ¿no? Es siempre leer la Torá, leer la ley, el Tanakh, etcétera. Entonces veían todos esos personajes que tenían duda, y todos tenían alguna pizca de duda. Pero la duda en el ser humano no necesariamente es mala. Hay que saber diferenciar entre la desconfianza de Dios y la duda que nos lleva a creer más. Inclusive había un filósofo francés que decía que si una persona realmente busca la verdad, tiene que empezar por la duda o por la incredulidad. Cuando un ateo dice o se pregunta: ¿cómo fui creado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo primero que está haciendo? Dudando de su existencia, dudando de por qué la persona está aquí. ¿Quién me creó? ¿Por qué? Y que ha llevado a la mayoría de la gente que se ha convertido realmente a los pies del Señor, porque dice: yo estaba buscando y tenía esa incredulidad, esa duda, y buscaba. Y hoy oímos testimonios continuamente de gente que buscaba. Si han escuchado testimonio, no sé cuál de ustedes aquí pasó por eso, ¿no? Que buscaba y no. Esa búsqueda los llevó al lugar donde están ahorita. Entonces no debemos de descartar ese sentimiento humano o convertirlo en algo que es, a veces de manera errónea le llaman un pecado. Es que si dudas estás pecando, ¿no? Porque se va al lado opuesto. El lado contrario a eso es lo que le llaman ahora el decreto, y que empiezan a decir: no, yo creo y decreto que hoy me va a ir bien. Yo creo que llegar a eso es precisamente tener que llegar a decir que decretan y declaran, es porque realmente están dudando de Dios, porque no confían en Él. Entonces quieren de alguna manera mágica, con unas palabritas, cambiar su destino. Esa es la parte negativa, o la parte que Dios no aprueba, esa forma de pensar del hombre. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, la primera pizca de duda la creó, o bueno, no la creó, la sembró Satanás en Eva. Cuando le decía: come de este árbol, no pasa nada, decía, pero dice Dios que me lo prohibió, que ciertamente moriré. No vas a morir. ¿Y qué pasó con la mentalidad de Eva? Empezó a dudar de quién, de Dios. No a tener la curiosidad o a dudar como ahorita lo hacemos a veces nosotros los seres humanos, ¿no? De que pasa algo en la calle, ¿no? Y andamos de metiches. Ese es un tipo de incredulidad de que si pasó o no pasó. O que me dieron un chisme, ¿será verdad o no será verdad? Bueno, hay de chismes a chismes, ¿no? Pero la incredulidad o la duda que tenía el ser humano, que realmente
afectó su relación con Dios era no creerle a Dios. Esa es la que nosotros debemos de descartar. Le dice Satanás, no pasa nada, hombre, no vas a morir, verás, vas a ser igual que Dios. Y empezaron los problemas en la humanidad. Nosotros vemos en Lucas 1, versículo, aquí lo tengo guardado, versículo, bueno, vamos a empezar con el 1, lo vamos a leer completito. Y lo vemos en los tiempos de Jesús con un sacerdote llamado Zacarías, no sé si recuerdan. Y es parecida la historia de este sacerdote a la historia de Abraham. Cuando el ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo, ¿qué pasó? Dudó, ¿verdad? Pero vamos a leer la historia de Zacarías, fíjense. Dice en Lucas 1:1. Dice, sí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fuimos ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense, esta persona, Lucas, cuando lo estaba escribiendo, dice, empezó a investigar, porque tenía dudas de lo que le contaron. Eso es el lado bueno de la duda o de la cierta incredulidad del humano. Dice, yo no voy a creer lo que me dicen, yo voy a investigar. Dice, para escribírtelas por orden. Y luego continúa, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense cómo es esa parte de la duda del ser humano es buena. Y lo vemos a veces en los niños, los que tienen niños que los tienen en la escuela dominical, a veces les preguntan, ¿no? Oye, papi, ¿pasó esto? ¿Es cierto que pasó acá? ¿Es cierto que Noé se subió en un arca? Y deja rastros de evidencia el Señor sobre como lo es el arca que está ahí en el monte Ararat, en Turquía. Y el otro día estaba viendo un documental en Netflix que dice los 10 desastres mayores que han sucedido en la tierra, y en uno hablan sobre el diluvio y hay evidencias del diluvio, etcétera. Entonces, cuando tenemos esa, ay, ¿cómo puede ser que se haya inundado la tierra de tal manera? O ¿cómo puede ser que Noé metió tantos animales en un barco? Y ven un barco y piensan que es una lanchita de las que tienen aquí los que andan buscando camarón, ¿no? No, pues si ves las dimensiones del arca, era un monstruo. Y hay una que hicieron allá en Estados Unidos, tamaño real, está gigantesca. Sin embargo, el hombre no cree, pero ahí están las evidencias. Entonces dice, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. Ya le habían instruido a este hombre, pero él como que dudaba. Le dice, ahí te voy a recalcar y te voy a afirmar tu fe. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Yo leo eso y me acuerdo de Abraham, ¿no? Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Entonces era parecida la historia. Cuando esté en el cielo va a decir, mira, tú y yo tuvimos la misma historia. Han de platicar de eso, ¿no? Dice, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cuando habla en suerte no es de que tengas buena suerte, okay, sino que lo que hacían es que a veces, así como cuando juegas con los dados, a ver a quién le toca, okay. Era una costumbre que se hacían entre los sacerdotes siempre, ¿a quién le toca? Así a veces le hago yo ¿a quién le toca predicar? A Blanca. Y créanme que a veces sí hago eso, porque digo, yo quiero descansar, ¿a quién le toca? Y le echamos la suerte a mi mamá y yo, y luego de repente, bueno, le toca a Blanca y luego a Vero y luego a mí y así. Vero, allá está Vero, ¿verdad? Luego te va a tocar la buena suerte, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que eso que hacían es lo que hacemos todavía hoy en día. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle
y sobrecogió temor, y le sobrecogió temor. Pues el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Espérenme, aquí, ahí está. Y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Sí, él es Juan el Bautista, y si ven la historia de Juan el Bautista, todo esto pasó, ¿verdad? Le estaba avisando de antemano lo que iba a pasar. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y dijo: soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Eso es lo que se me hace muy interesante, cómo ven ángeles y ven nubes que se los persiguen y caen maná del cielo y todavía dudan, ¿no? Esa es la duda, la que el Señor dice: no, esa es la mala. La duda de Teófilo al principio del capítulo era, dice: todo lo que me han enseñado sí es cierto. Dice: yo te lo voy a investigar, todo lo que escuchaste, para que veas que es cierto. Ya lo investigué y te lo afirmo. Y le cuenta la historia de Zacarías, y Zacarías se le para un ángel y todavía lo duda, ¿no? Hay una diferencia entre esos dos tipos de duda, que es la que generalmente combinamos las dos. Y yo me acuerdo en las clases de bíblicas que tenía desde chico, siempre yo he querido deshacerme de esas telarañas que me ponían en la cabeza, ¿no? No, es que si dudas estás mal y que tienes que tener fe. Bueno, pues yo creo que la duda es lo que te llevó a tener fe, ¿no? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: ¿y cómo obtienes esa fe? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que una persona hable por primera vez una Biblia? ¿Cuántos de ustedes abrieron por primera vez su Biblia porque se les apareció un ángel? A ver, levanta la mano, ¿quién? ¿Verdad que nadie? Fue curiosidad y duda e interés lo que llevó a que el ser humano empiece a abrir, o nosotros que estamos aquí empecemos a abrir la Biblia. Ay, Señor, a veces nos preguntamos: Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿O debo de hacer esto? ¿O estoy en esta situación? Y a veces parece que es falta de fe, y de repente ¿qué hacemos? Oramos porque estamos dudando, así como decía este padre: creo, dice, ayúdame con mi incredulidad. Y abrimos la Biblia y oramos, y de repente viene la respuesta. Esa duda nos llevó a obtener la respuesta. A lo que el Señor le molesta y dice: después de que ya te dije todo, ¿todavía sigues dudando? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema, esa es la parte donde ya no estamos actuando en fe. Pero la curiosidad esa de niño, por eso le decía el Señor: deja que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Cómo actuaba ese niño? Ese niño quería, él tenía curiosidad y ¿quién es ese? Pregunta, ¿no? Los niños así: ¿quién es ese que está ahí? Ven a alguien haciendo milagros y todos quieren ir a ver quién es ese. Y eso es lo que nosotros debemos de a veces alimentar, y no tanto descartarlo y pensando que es algo malo, a pesar de lo que a veces nos enseñan, ¿no? Inclusive en lo personal yo tengo duda cada vez que veo a un predicador en YouTube o en algún lugar de exponer algo. O ustedes se absorben todo de manera completita, así sin masticar y analizar cuando ven una predicación, ¿no? De repente me acuerdo que una vez mamá hizo un ejercicio aquí, no sé si se acuerdan, y lo hizo así como para ver quién caía, y todo, amén, y andaban todos eufóricos gritando amén, y al final le dijo: todo lo que les dije era mentira. Y yo me estaba sentado ahí atrás, estábamos Mari y yo sentados, y no me quedaba yo: está medio raro lo que está diciendo. Pero no faltaba quien: ¡hey, amén! Y acá casi salían corriendo y evangelizaban ahí a la calle, ¿no? Emocionados estaban, y cuando dijo era, nos empezamos a reír. Dije: ya sabía que estaba haciéndonos una trampa. Esa duda, esa es buena,
porque nos lleva a investigar si en realidad lo que nos están diciendo es verdad. No nos tragamos las mentiras de los apóstatas. Sin embargo, la gente le han dicho: no alegues, no discutas con el apóstata o con el apóstol. Apóstata y apóstol muy similares, ¿verdad? Porque ahora ya se dicen apóstoles todos, ya todos se creen apóstoles, ¿no? No hacen nada, pero ya son apóstoles. Sin embargo, esa curiosidad o duda o falta de confianza en el que está hablando nos lleva a investigar la verdad. Por eso es que a veces cuando estaba leyendo yo sobre esto decía: fíjate qué interesante es la emoción que nos puso el Señor en nuestro cuerpo, en nuestro ser. A pesar de que dicen: ¿ese es malo no creer? No, es malo no creerle a Dios. Esa es la parte mala. Pero la parte buena es no creer en todo lo que nos cuentan y nos dicen, porque eso nos lleva a investigar y buscar la verdad. ¿Verdad? Dice la Biblia que la verdad nos hará libre. Por eso es que la buscamos, pero no de manera errada. No buscamos: oye, si se te aparece un ángel y te dice: oye, le está diciendo Gabriel, yo vengo desde el cielo, estoy parado al lado de Dios y todavía dudas de mí, pues vas a quedar mudo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo mudo? Pues para que no ande repitiendo la incredulidad que tenía. Oye, eres un sacerdote, estás metido ahí. ¿Sí? Después de que habían recuperado el templo, los macabeos, fue después de los macabeos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Hanukkah, de los macabeos, las velas, y que corrieron a los griegos, y el milagro, sea verdad o no sea verdad, nadie puede afirmarlo? No tengo duda, simplemente nadie dice si fue verdad o es nada más cuento. Pero vieron todo, cómo recuperaron el templo. Les contaba yo de las pruebas que hacían cuando había sacrificio, cómo ponían un listón en la puerta del templo y cambiaba de color cuando era aceptado el sacrificio. Y era sacerdote que hacía y llevaba a cabo todo eso. Se le aparece un ángel y luego le dice: ay, pues fíjate que no te creo porque mi esposa está viejita. Ay, yo me hubiera quedado así: ay, no puede ser posible contigo. Oye, viste todo, estás ahí metido y ves todo, levantas el incienso y ves, inclusive si recuerdan una clase que di sobre lo que era el templo del Espíritu Santo, se movía como una nube. Cuando descendía el Espíritu Santo en el templo, ¿qué parecía? Una nube, ¿sí se acuerdan? Y les expliqué qué significaba espíritu. Significa aire, viento, y una nube. Por eso cuando decía, imagínense cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía en la tierra, eso que ven a veces como una brisita en las mañanas, ¿sí han visto eso que se ven en los campos? Hagan de cuenta que así se manifestaba, y lo veía todos los días, y de repente se le aparece el ángel y dice: ah, pues no sé, ¿sabes qué? Mi mujer ya está medio viejita, quién sabe si aguanta el parto. Y ahí el ángel dijo: no, ¿sabes qué? Pues ya, te voy a dejar mudo porque vas a repetir tu incredulidad entre todo mundo. Sin embargo, al que le escribía el Evangelio de Lucas le dice: déjame, yo te estoy investigando para que no sea algo que nada más te contaron y te dijeron, sino confirmando que lo que te contaron y te dijeron es una realidad. Entonces, no hay que descartar esa parte de la naturaleza humana que nos lleva a buscar, esa incredulidad que nos lleva a buscar a los niños. Cuando los niños se les dicen: ay, papá, ¿es verdad que el Señor, que Dios hizo al hombre? ¿Qué van a hacer? ¿Van a darle una cachetada al niño? ¡Incrédulo! Porque así hay unos extremos que llegan a esos extremos, ¿no? En las sectas. ¡Incrédulo! Le dan una cachetada y lo regañan, ¿no? Te sientas en la esquina por incrédulo. Y hay pastores o hay gente en las iglesias que llegan a esos extremos, ¿eh? Me ha tocado verlo, así de extremo. ¡Incrédulo! Ahora no vas conmigo a Disneylandia o no sé dónde, cuál sea el premio, ¿no? Pero sí hay de ese tipo de nivel. Entonces me tocó verlo, me tocó ver gente que decía: es que si dudas no tienes fe. No, pues es que yo no estoy dudando de Dios, yo estoy dudando de lo que tú me estás diciendo, o de lo que me estás contando que dices que es una verdad. Y el yo dudar me llevó a leer la Biblia y decir: tú estás mal, aquí está diferente. ¿Y yo a quién le creo? ¿A ti o a lo que dice la Biblia? Entonces no debemos descartar ni convertirlo tampoco en un pecado. Hay una diferencia entre los dos. Pobre Zacarías, ¿no? Que le pasó quedó mudo 9 meses
o más de 9 meses quizá, porque no sabemos, después de que le dijo cuánto tardó en quedar embarazada, cuántos días, entonces han de haber sido 9 meses y fracción. Inclusive el hombre a veces quiere parecer muy inteligente y pone en duda lo que dice Dios, pero en 1 Corintios 1:20 nos dice también, 1 Corintios 1:20, no Lucas, ahí está. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre, del mundo? Que a veces también no nos queríamos pasar de listos nosotros con Dios y decir yo sé más que Él. Así como decía la serpiente, le decía a Eva, ¿no? No, es que te dijo que ibas a morir, pero no es cierto. Hay que distinguir entre creerle a Dios o no creerle a Dios y no creerle al hombre. No hay que combinar las dos. Inclusive si nosotros vemos en Santiago 1:5, después de lo que nos dice aquí en Corintios, nos vamos a Santiago 1:5 al 8, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de su vida, sabiduría, pídala a Dios. Al pedirla, cuando uno dice me falta algo, lo pido a Dios, eso es un acto de una duda o no incredulidad en Dios, sino en uno mismo, decir yo no sé. A veces te van a decir ahí los que andan promoviendo la superación personal, no dudes de ti mismo. No, sí, del que debo dudar es de mí. Y te dice el Señor, ahí dice esta carta, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, todos, créanme todos, yo también, no me descarto, digo todos, ¿verdad, Enrique? Estábamos platicando Enrique sabe a lo que me refiero, estábamos platicando en la mañana. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El que sigue, dice, pero pida con fe, no dudando en nada. O sea, si pides, pide con fe, hay una diferencia. Al pedir, estás dudando de ti. Tienes esa curiosidad, dices, híjole, estaré mal, estaré bien, no sé qué hacer, me falta. Señor, te pido, pero ahora pido con fe. Háganme cuenta como pasó con el papá de este muchacho que sanó. Dice, yo creo, pero ayúdame en mi credulidad. Pero dice, pide con fe, no dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando en lo que estás pidiendo, Señor, dame. A veces pedimos al Señor y dudamos que si nos va a dar o no. Esa es la parte que no debemos de hacer. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, si dudas, ni pienses que vas a recibir algo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense cómo distingue. Cuando el hombre dice dice, si estás incierto de ti mismo, de tu sabiduría, pídele a Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre esa incredulidad de uno, que esa es la que debemos de nosotros, por decir, alimentar con fe para quitarla. Sí, de que decir, ¿sabes qué, Señor? Y ya me ha tocado ver pastores que creen que todos lo saben. No, si yo leo la Biblia todos los días, la he leído completita 25 veces. Así me ha tocado ver predicadores de estos de los famosos que dicen así, yo me la sé todo, y luego de repente empiezan a predicar, eso no viene. El otro día decía una persona con una hermana en el Facebook, decía, estaban hablando de política, pues después de que ganó ya saben quién, entonces empiezan a hablar y luego dice, es que en la Biblia dice que no se mueve una hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Y yo le pongo, ¿en serio? ¿La has leído? Porque no viene en ninguna parte de la Biblia eso. Búsquenla y verán, jamás la van a encontrar porque no viene en ninguna parte de la Biblia ese supuesto versículo. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Luego se la cree. No, sí, de veras, no se mueve ni. ¿Dónde viene? Porque si no se moviera nada, si no es la voluntad de Dios, entonces el diablo no pudiera hacer nada, no nos robarían los políticos, no hubiera asesinos, no hubiera secuestradores, no hubiera nada, porque si no estás diciendo que es voluntad de Dios que eso pase. Pero ya no me contestó.
Porque le puse, búscamelo y me lo encuentras, y cuando me lo encuentras ya te creo. Pero a mí me dijo una vez una persona cuando era adolescente, teníamos un grupo de música, y uno de los que tocaba era mega religioso, pero así de los peores, que a mí me hartó, yo no voy a tocar con este bien enfadoso. Y un día me salió con ese versículo, es que no sé qué, que no sé cuánto, y no se mueve una. Dice, ¿de dónde lo sacó? Y investigando y buscando, nunca jamás viene en ninguna parte de la Biblia eso. Pero lo andaban repitiendo medio mundo. ¿Nunca lo han escuchado esa expresión? ¿La han escuchado? Sí, y se la han creído. Y muchos se la creen porque piensan, se oye muy bíblica, pues. Se oye muy bíblica. No, es que sí es cierto, no se mueve ninguno. Pues fíjense que no es verdad eso, no viene. Y ahí es donde a veces debemos de nosotros alimentar esa curiosidad, esa incredulidad en lo que nos dice el hombre, no en lo que nos dice Dios. Sin embargo, cuando dice, Señor, ¿es verdad eso que me está diciendo Él o no es verdad? Y un pastor, cualquier pastor que te diga, ¿sabes qué? Me tocó ver a una mujer que le reprocha a Cash Luna en un servicio. No te creo nada de eso. Y le empieza a atacar, incrédula, y que no cree, y que no sé qué. Y ella le dice, no, pues es que todo lo que tú estás haciendo está mal. Nada de eso viene en la Biblia. No sé si lo han visto, a mí me tocó verlo tiempo atrás. Una mujer que estaba en un servicio, estaba él caminando por todos los pasillos diciendo, tú esto, tú lo otro, y acá y allá, y aventando palabras para todos lados, ¿no? Y luego avientan el saco y se cae la mitad de la gente del lado derecho. Y luego le sopla y se marean y se tiran y empieza con cosas raras, ¿no? Y la mujer estaba cruzada de brazos. Entonces llega él y le quiere imponer, y ella, no, es que no te creo nada, dice todo lo que tú. Y se sube y le empieza a reprochar desde el púlpito, incrédula y que no sé qué y tal. Es la única mujer valiente que hubo, la única persona valiente que hubo en todo eso, porque todo lo que decía este hombre era mentira, y era la única que tuvo esa duda o esa incredulidad, no en Dios, sino en el hombre, en lo que decía. Y que le dijo, no, ¿sabes qué? No. Y le empieza a decir y empieza a hablar palabras muy espirituales y a tirar, y eso, y la mujer así. Ahora sí podíamos ver donde dice la Biblia que tenía toda la armadura del Señor, ¿no? Todo lo que le decía eso se le resbalaba porque ella conocía la verdad. Pero entonces nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no conozco, yo tengo dudas a veces, especialmente el creyente nuevo, ¿no? En especial, y a veces ya los que tienen muchos años también empiezan a dudar y dicen, estoy mal porque estoy dudando. Pues sabes que a veces es bueno que pienses así, porque cuando estás pensando de esa manera, lo que tienes que hacer es, como dice aquí en Santiago, pídele sabiduría a Dios, pídele que se te revele, porque eso va a llevar a que crezca tu fe. Lee la Biblia, porque no hay ninguna persona que yo conozco, y me incluyo a mí mismo, que en algún momento de su vida no haya dudado de algo. Me refiero en el sentido espiritual. Una vez escuché a un hermano decir, dice, cuando yo dudé fue cuando realmente se fortaleció y se cimentó la fe que me enseñaron de niño. Porque es muy común que en los niños que crecen en la iglesia crezcan con unas ideas, ¿verdad? Dice la Biblia que le instruyes en su camino y jamás se va a apartar de él. Sin embargo, no tuvo una convicción personal que le llevó, o no tuvo un evento o alguna suceso que lo llevó a afirmar esa fe. Y esta persona decía, yo tuve que pasar por ciertas cosas para ahora sí cimentar mi fe, y todo lo que me habían enseñado ahora sí realmente confirmarlo en mi vida. Pero a veces nos da miedo decir, ¡ay, estoy pecando! Es que estoy dudando. No dudando del Señor. A veces tienes que pasar por eso, y lo vemos en todos. ¿Qué le pasó a Zacarías? Dudó, quedó mudo. ¿Qué le pasó a Abraham? También dudó, que le dijo a la esposa, pues júntate con Agar para que tengas y ahí tenemos todo el problema del Medio Oriente gracias a eso, ¿verdad? Sin embargo, pues todo está dentro de la corrección de Dios, ¿no? Mueve al mundo de todos modos para que se haga a final de cuentas su voluntad. Y nosotros lo vemos también, fíjense, una persona que era grande en la fe, una persona que era muy fuerte en la fe y que constantemente leemos sobre él, quien era el rey David. Leemos Salmo 73, versículos 1 y 2. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel,
para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mira, el rey David dice, él veía todo, dice, el Señor es bueno con Israel, pero en cuanto a mí, dice, diciendo casi se deslizaron mis pies y por poco se resbalaron mis pasos. Estaba como diciendo, llegó un punto en el que yo dudé. Y si ven la historia del rey David pasó por muchos. Imagínense, cuando estaba Saúl, que lo perseguía, lo quería matar, era su yerno, lo quería matar, porque sabía que él era el verdadero escogido de Dios para el reino, ¿no? Y lo correteó y lo siguió, lo trató de matar. Entonces, imagínense pasar por esa, ¿no? El suegro me quiere matar. Ya no es la suegra. Bueno, pues la suegra dijera, bueno, es normal, ¿no? ¿Verdad? Pero dice, pero es el suegro. El suegro, porque me casé con su hija. Pero lo quería matar. Y pasó por muchas cosas. Y se le murieron hijos que tuvieron, que se metió un hijo con la otra hija, de todo le pasaba. Y él está afirmando, dice, es bueno Dios con Israel, pero dice, en cuanto a mí, casi resbalaban mis pies. Llegó un momento, dice, para que se hayan resbalado sus pies, tuvo que en algún momento él dudar. Pero vemos la historia de David, cómo conforme pasa el tiempo empezó a fortalecerse más su fe. Y esos pequeños resbalones, si les llamamos de esa manera, son los que realmente fortalecieron su fe. Y a veces nos da miedo caer en esa o pensar, ay, es que si estoy dudando, quizás estoy pecando. Sí, pero te va a ayudar a ser fuerte. Si dudas de Dios, sí. Si dudas de ti, del mundo, de lo que pasa, de lo que te dice tu jefe, de lo que te dice el político, de lo que te dice lo que ves en la tele, nada de eso es malo dudarlo. De lo que te cuenta un predicador, de lo que a veces se dice aquí, también a veces nos podemos equivocar. Somos humanos. Yo les comentaba que yo he visto cuando se reúnen en los Shabbats, en las reuniones de Shabbat, en las sinagogas. No sé si alguna vez han visto una reunión ortodoxa o han estado en alguna. Por eso el apóstol Pablo, cuando hay una parte en la Biblia donde dice que la mujer se callara y se siente atrás, y ya lo malinterpretan todo, pero es que las reuniones eran de líderes, eran de sacerdotes y eran rabinos, etcétera, y no se expresa una persona en público nada más, sino es un intercambio de ideas y de pensamientos y de lectura. Me dice, yo leí esta semana y aprendí esto, ¿y tú qué piensas? Pues en aquella vez, y empiezan hay una retroalimentación y es bien suave porque todos están bien educados. ¿Y qué sucede? Pues las mujeres generalmente atrás, porque no se les daba en aquel entonces la libertad que hoy tienen de poder ser nombradas rabinos. Ahora ya las mujeres participan y todo, pero era un intercambio de ideas. Hoy en día se convierte en nada más el que se para arriba, sermonea, y todos los de abajo tienen que aceptarla sin reclamo alguno. Sin embargo, el que está arriba se puede equivocar, puede haber dicho algo, se le fue o no checa con otra cosa. A veces yo veo a los predicadores que sigo en YouTube que sí son de sana doctrina y todo, pero de repente digo, ¿sabes qué? Aquí no estoy de acuerdo. Porque hay uno que es judío mesánico que no cree en el rapto, no como dice, no en el rapto pretribulacional. Dice, no, es que es al final. Le digo, no, pues no estoy de acuerdo, porque acá y acá. Entonces es un intercambio. Cometió el error, no sabe todo. O tal vez yo soy el que esté equivocado. El único que sabe la verdad absoluta es Dios. Pero yo puedo decir, hay predicadores que dicen exactamente 7 años antes de que venga el Señor Jesús. Y otros dicen, porque en la Biblia habla de días, y hay diferencias de días en diferentes sucesos. Unos son 7 años y tantos meses, otros son un poquito menos de 7 años, y si los conviertes en el calendario griego también es diferente. Entonces la verdad absoluta nadie la sabe, y por eso se platica, y por eso nos lleva a investigar, dudar de lo que nos dice el hombre, pero nunca dudar de lo que nos dice Dios. ¿Va a haber rapto, sí o no? Sí. ¿Sabemos la fecha exacta? No. Pero entonces ninguno que se pare y diga que sí sabe, le puedes creer. Unos dicen que es
a la mitad de la tribulación. Unos dicen que antes de la ira, otros dicen que antes de los 7 años, otros dicen que creo que es 3 meses antes de que empiecen los 7 años. Hay un montón de teorías. Pero eso no duda o no pone en duda que vaya a haber un rapto o un arrebatamiento. Esa parte todos la creemos. Pero cuando se pare alguien acá arriba y diga, no va a haber, ahí yo de allá atrás voy a caminar para acá y le voy a decir, ¿te me bajas por favor? Porque ahí sí no estoy de acuerdo. O decirle al ángel Gabriel, no Ángel Gabriel el hijo de Roberto, sino al ángel Gabriel, decir, házmelo mudo por favor, porque ya está empezando a decir cada cosa equivocada. Entonces no es malo a veces poner en duda lo que nos han enseñado. Una vez hubo una secuencia de predicaciones que yo les llamé rompiendo los paradigmas. ¿Sí se acuerdan? Las ideas a veces que nos han metido. Eso es poner en duda a veces lo que nos dice. No era malo. Porque yo para llegar a eso yo tuve que investigar. De todo lo que me enseñaban de niño, me puse, oye, de repente veía, oye, esto no checa. Inclusive de niño, una de las cosas principales que le enseñan o que enseñaban en el pasado o en otras iglesias aún siguen enseñando es que la ley de Dios ya no aplica o que ya fue descartada. Esa es una de las cosas, y eso me la enseñaron de niños en la iglesia donde iba. No, es que ahora es la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa? Bueno, en primer lugar es lo mismo, ¿verdad? Pero la ley de Moisés y la ley de Cristo, porque Cristo es el que se la dio a Moisés, es la misma. Pero te dicen, no, es que no es la misma, es otra. Bueno, ¿cuál es la otra? ¿Dónde está escrita? Es que está escrita en nuestros corazones. Y les conté una vez la historia, ¿no? De una persona que cuando se había comprado un carro, mi papá llega y le dice, el Señor me dijo que me dieras tu carro nuevo. Pues le dice mamá, pues cuando Él me diga a mí, te lo doy. Pero luego al rato van a decir que esa es ley, es que ese lo puso en mi corazón, que te dijera que me dieras tu auto nuevo. No, así puedes inventar cualquier cosa. Yo creo por eso el Señor dice, no, dice, no va a pasar J ni tilde ni nada hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo. Porque si no, cada quien empieza a inventar. Y esa era una de las cosas que yo traía que siempre de chico. Y fíjense, el día que desató eso para mí yo tenía como 16 años. Yo estaba, pues casi nadie de aquí me conoce. Luis Suscanga sí se va a acordar. Porque trabajábamos vendiendo fotos. ¿Te acuerdas, Luis? Creo que es el único de aquí, de aquellos tiempos de que se va a acordar. Vendíamos fotografías, Luis. ¿Sí te acuerdas? Ay, entonces ya estoy bien viejo. Y Luis y yo vendíamos fotografías acá en Otay, en la de esta, ¿verdad? Y a mí me tocaba a veces ir a vender a San Diego. Y un día estaba vendiendo un sábado y se me acerca un adventista. Y el adventista me dice, ¿por qué estás trabajando en sábado? Y pues, ¿qué tiene de malo? No, es el día de reposo. No, es el domingo, porque así me habían enseñado. Y me acuerdo que tenía 16 años, 16, 17 años, no me acuerdo qué edad tenía. Y entonces, y me lo enseña en la Biblia, ¿y qué le contesto? No podía decir nada, porque no hay ninguna parte en la Biblia que contradiga el sábado. Y esa es toda mi vida, se me quedó guardado eso. Y cuando empecé aquella vez a querer hacer esa secuencia de predicaciones que rompía con los paradigmas, una de las dudas que tenía yo era si en realidad el sábado lo había abolido el Señor o no. Y nunca fue. Sin embargo, me habían enseñado mal. ¿Me equivoqué yo o pequé yo al dudar de lo que me habían enseñado? ¿O en realidad fue algo que puso el Señor para sacarnos del error? Dudar de lo que nos enseñaron mal. Yo no dudaba del Señor, porque cuando me dijo esta persona, me dijo, mira, ese en los mandamientos el 4.º mandamiento. O el 5.º mandamiento, cuarto, quinto, ya no me acuerdo. ¿Es el 5.º? Dicen que los genios se nos olvidan las cosas. Por eso somos genios. Entonces, entre más el Alzheimer es bueno. Porque para allá voy yo creo, porque ya se me olvidan las cosas, ¿verdad? Pero ya no me acuerdo si es el 4.º o el 5.º. ¿Es el 4.º? Gracias. Ya no se me va a volver a olvidar. Y entonces cuando yo quedé en esa duda, yo dudaba del Señor, no dudé nunca del Señor si había quitado o no el sábado. Lo que dudé es de lo que me enseñaron. Sin embargo, si yo le hubiera dicho de niño
porque a mí a veces me regañaban y me llamaban a mis papás a la escuela porque yo pues le alegaba al maestro, pues. Un día me fue medio mal que mi papá me agarró y me paró en la mitad del patio de la escuela y me puso un regañón ahí y dice, y para la otra si regreso, aquí te voy a cintarear donde te vean todos. Y no le volvieron a hablar, porque de por sí. Pero yo no creí, o sea, a mí me ponían y de niño aún así era medio incrédulo en ciertas cosas, porque lo que me contaban yo no le creo a la gente, pues ya no, es su idea o es lo que viene en la Biblia. Pero en el momento que me lo pusieron a decir, es que aquí dice, pues ya no puedo decir nada, porque ahí dice. Y así me pasó con ese adventista. Y me acuerdo, es que ellos son sabatistas. Sí, pero pues ahí dice, ¿qué puedes hacer? Tienen un montón de errores porque le creen a una mujer que fundó los adventistas y que se cree la megaprofeta de la no sé qué, y tienen sus ondas raras, pero en esa parte no se equivocaron. Entonces decía yo, estamos mal a veces en dudar de lo que nos cuentan, en alimentar esa duda o en desalimentar esa duda con la verdad. Porque de chico, si yo le hubiera dicho a mi maestra allá en la escuela dominical, es que maestra, es que yo no le creo esa parte de esa. Me mandaban con hagan de cuenta aquí, yo le alegaba allá y me mandaban y me sentaban con mi papá, estabas con tus papás, y era reaburrido en aquella iglesia, porque el que predicaba parecía esos monólogos de viejitos. Y la Biblia dice que si nosotros vamos y no volteaba a ver a la gente y estabas así como que, ay, habla más fuerte. Y pues de un niño de 10 años, de por sí, mira, ya la niña ya está como que dice, ya, el Señor que está ahí arriba hablando, ya. Y luego ya están otros, dicen también. Imagínense que hablara yo con este tono de voz. Entonces me tenía que comportar y pues todo lo que me decían, sí, porque me va como en feria. Sin embargo, mi incredulidad me llevó realmente a buscar la verdad, decir qué dice la Biblia, no qué dice él. Pero me hubieran dicho, pecador, estás dudando de la palabra. No estoy dudando de la palabra, estoy dudando de ti, de lo que tú me cuentas. Sí, y dice la Biblia, y si tienes esa falta de sabiduría y de conocimiento, ¿qué haz? Pídele a Dios que te la dé, y dice que va a dar abundantemente, pero si crees y no dudas, si dudas no te va a dar nada. Dice, esa es la única parte que yo veo en la Biblia que tú puedes pedir a cambio de nada, que no tengas que hacer nada a cambio. Por ejemplo, cuando diezmamos, dice, trae los diezmos a la folí, hay alimento en mi casa, dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, la bendición viene porque tú diste el diezmo, dice, hasta que sobreabunde. Y sí sobreabunda, para muchos, para los que no diezman no, pero para los que sí diezman sobreabunda. Pero en esta parte del conocimiento y la sabiduría, en ningún momento te dice, da algo a cambio de otra cosa. Él te dice, pídele porque te va a dar libremente. Sí, en lo demás pedía sacrificios y pedía plegarias y pedía oraciones y pedía que el chivo expiatorio para perdonar pecados, todos vemos que te pide una cosa a cambio de otra, ¿verdad? Para salvación tienes que creer y tener fe y etcétera. Pero para la sabiduría dice, nada más pide y Él te va a dar sobreabundante. Pero para poder llegar a ese extremo, nosotros tenemos que en un primer lugar reconocer que no lo sabemos todo y que esa duda que tenemos no es mala. La duda es en que si Dios envió a su Hijo, en que si murió en la cruz. Porque cuando el Señor le reprochaba, dice, le decía a Tomás, que era el que más dudaba, cuando le decían, Jesús resucitó. ¿Sí se acuerdan de él, de Tomás? ¿Verdad? Resucitó, y dice, yo no lo creo hasta que no lo vea. Así prácticamente le dijo. Y se le aparece el Señor, oye, mira, ve. Dice, tú ya crees porque estás viendo. Dice, bienaventurados son los que sin ver creen. Ahí es donde nosotros no debemos de alimentar la incredulidad en ese sentido, porque ahí es falta de fe. Pero yo de lo que no creo es lo que me diga el hombre o la opinión del hombre
o cuando llegamos aquí a la iglesia, cuando nos hablan del Señor, etcétera, es por una curiosidad. Esa curiosidad también la podemos definir como un cierto tipo de incredulidad. Porque ¿cuántos de aquí salieron de la iglesia católica? Iban a la iglesia católica. Dicen que lo más difícil es dejarla, ¿no? Porque te dejas a la iglesia católica y te va como en feria con los familiares. ¿O no? No sé si les fue. Yo nunca he sido católico, nada. Creo que a mi mamá sí le pasó, a mi papá, no, a mi papá creo que no. Pero mamá creo que sí tuvo ahí una riña, ¿no? Cuando estaba chica, lo ha contado aquí, en su tiempo. Después ya mi abuela la aceptó y luego se convirtió. Pero una de las cosas más difíciles es eso, ¿no? De que eran católicos y dejar atrás eso. ¿Y por qué lo dejaron? Porque dudaron, no del Señor. Tenían fe en el Señor, decir, yo creo en Dios, pero yo lo que no creo es esto que me están diciendo ahí arriba. O ese mono que está ahí arriba que veo. Porque luego te dicen, como decía el otro día mi papá, dicen, ay, es que nosotros no los adoramos, los veneramos. El primer mandamiento y el segundo dicen, no los adorarás, no te la demás, ni los venerarás, ni los honrarás, ni nada. Nada de que, es que los veneramos, ni eso puedes hacer. Es que lo tengo ahí para acordarme, ni eso puedes hacer. Porque da toda una descripción larga de nada de eso puedes hacer, ni tenerlos, ni hacerlos, ni adorarlos, ni venerarlos, ni honrarlos, ni nada. ¿Sí? Entonces, como llegaron muchos que salieron de la católica, llegaron aquí porque tuvieron duda. Y esa duda es la que los salvó del error. A veces es bueno alimentarle la duda al que no quiere creer, ¿verdad? Y van a pasar una de dos cosas cuando le alimentan la duda a ese incrédulo. ¿Se va a convertir o los va a odiar? ¿Verdad que sí? Porque así si en las elecciones cuando le creían las dudas o te odiaban o no los convencías, porque ya nadie se convence, ya el que sabe por quién va a votar, por más que le diga, no lo vas a convencer. Entonces, ¿qué pasaba? Pues se enojaba todo el mundo, ¿no? Igual pasa en la religión. Si les dices la verdad, pues en este caso, si es de los que el Señor tiene para ser salvo, les va a crear esa duda que los va a sacar de la mentira. O la otra es que si están bien apagados al diablo, pues les va a crear un coraje hacia la verdad. Pero no es mala esa parte de la duda, porque la duda es la que nos llevó a todos a ser salvos en cierta manera. Pero la duda es la que despertó la curiosidad y la búsqueda que nos llevó a conocer la verdad y a tener fe. Y una vez que ya la encontramos por esa incredulidad o duda, es donde el Señor dice, ahora en adelante que ya me conoces, ahora me crees a mí. Y si algo te falta y tienes alguna necesidad o falta de sabiduría, pídemela y yo te lo doy. Sin embargo, vamos a seguir luchando con esos momentos de duda. Y en esos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Voltear al cielo y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta. O me contaron esta que me confundió. Y no verlo y descartarlo como si fuera pecado y de repente agarrar como si fuera la tierrita, ¿no? En el piso, que lo metes debajo del tapete para que nadie la vea. Y no debemos de vivir con esas dudas, especialmente en lo que respecta a la doctrina, sino decirle, Señor, es que Señor, me confundieron y tengo esta duda, sácame de ella. Así debemos de actuar, en lugar de nada más tragarnos y absorbernos todo como si fuera una verdad absoluta dada por un hombre. Y con eso quiero terminar, hermanos. Recuerden que siempre para todo debemos de orar, pedirle al Señor que nos alimente en nuestro espíritu con la oración, y si tenemos dudas, si tenemos esa incredulidad, pedirle al Señor que nos la quite y nunca dudar de lo que Él nos dice, pero sí dudar de lo que el hombre, el mundo, etcétera nos dice, para que siempre nos lleve a la verdad, de acuerdo a como el Señor, la verdad absoluta que Él tiene. Amén. Le voy a dejar el micrófono a nuestra hermana para que nos guíe en una oración.